señoras y señores. Saludos para todos. ¿De qué demonios vamos a hablar el día de hoy? Cualquier cosa puede pasar. Y se inventan varias magias. Toques más tranquilos, tiki-taka. Es el mejor jugador del mundo. Un producto único de su época. Detengan todo, detengan a la prensa, detengan a sus novias, a sus maridos, a sus amigos, a sus hijos y vengan a ver esto. Bienvenidos, señoras y señores, a otro episodio de Los 11 Toques, un podcast de deportes y humor donde todas las semanas nos turnamos para hablar un tema interesante, feo, bonito, trágico, agradable, romántico, sobre el mundo de los deportes. Como siempre, yo soy Alex Gallardo y junto a mí, el único jugador que fue al Mundial de 1930 y sigue en plena forma física, Roy Rockets. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos al único podcast que le desconectó el control a su hermano mientras jugaban FIFA. Y pues Gallardo, hoy arrancamos una nueva serie, se rumora. Una nueva serie, señores, que estoy muy emocionado porque a mí me encanta hacer este tipo de investigaciones a profundidad, saber hasta el más minúsculo e insignificante detalle sobre pues, lo que me interesa, ¿no? En este caso, sobre México, la participación de México en mundiales, güey. Siempre se me ha hecho interesante, pero me di cuenta de que no sé tanto como yo pensé que debería saber, pues, siendo, pues, vaya, fanático del fútbol, ¿no? Entonces me di a la tarea. Sí, fanático del fútbol, pero me di cuenta que no sabía tanto y me di a la tarea, se me ocurrió más bien, pues, empezar una serie de la historia de México en los mundiales. Obviamente hubo una época en donde, pues, no eran o se lo tomaban tan en serio como ahora. Entonces la participación era minúscula, digamos, pero pues también detrás del mundial hay historias y cosas muy interesantes que yo tampoco sabía y que pues me gustaría compartírselos a todos nuestros amigos oncetoqueros y a ti, Roy Rockets. Excelente, así que pues bueno, a través de esta serie de episodios que iremos liberando poco a poco, haremos una recapitulación histórica de la participación del Tri en estas justas. Así es. Y también las historias, asumo yo, por las cuales eventualmente estuvimos ausentes. Así es, sí, así es, porque pues vaya, hay algunas ausencias que también ya estaremos platicando. Obviamente pues no platicaremos de eso, pero yo creo que sí es más enfocado a la participación de México. Si no participó, quizás sea un asterisquito o en un apéndice. Ajá, exacto, pero bueno, eso es a lo que vamos. También, si están escuchando este episodio en Spotify en este momento o en cualquier otra plataforma de podcasts únicamente auditivos, les recomiendo que vayan a nuestro YouTube en este momento, Rockets, para que vean el material de archivo que encontramos muy bonito, obviamente pues escenas de los años 30, toda este romanticismo de apenas el cambio de siglo y todo esto, muy bonito, entonces se los recomiendo ampliamente, vayan a verlo a YouTube si lo están escuchando únicamente en audio y pues... ¿Qué te parece si empezamos? Pues qué bueno que mencionas eso, güey, porque la neta es algo de las cosas que yo con más ansias espero de esta serie. Creo que va a ser una muy buena excusa para hacer un repaso de cuál era el contexto global en torno a cada campeonato, ¿no? Exacto. Y aquí vamos a ver en este primer episodio, pues cómo empieza todo este pedo de los mundiales. Entonces es súper interesante, se los prometo. Pues ya, sin más preámbulos, ¿qué te parece si empezamos? Sí. Mándala, Rocket, señor. Bueno, antes de hablar justo de esta justa, valga la redundancia, como dices tú, pues hablar de los antecedentes de la Copa del Mundo, porque pues obviamente pues tuvo que empezar de algún lado, ¿no? No es como que empezó el fútbol y ya al mismo tiempo empezó la Copa del Mundo. Esto tiene una historia bastante interesante. La FIFA se funda en 1904, empezando el siglo, y ahí es cuando empieza a crear otras organizaciones como la Federación de Inglaterra, la FA, la Federación de Suecia en 1912 creo que se crea. Entonces ahí es cuando se empieza como ya a crear, oficializar el fútbol como tal, ¿no? Okay.
es 2 años después cuando el Comité Olímpico incluye el fútbol en las Olimpiadas, es decir, antes de 1906 no existía el fútbol como deporte Y entonces olímpico. Solamente supongo que existía de forma competitiva en Inglaterra. Y únicamente amateur, o sea, ya existía en otros lugares, o sea, recordemos por ejemplo, vaya, siempre, sé que los menciono siempre, pero el Milan 1899 se funda, hay equipos ingleses. ¿En qué año? muchísimo Justo eso iba, por aquí les dejaremos gracias a la magia de la postproducción Once Toquera. Ajá. ¿En qué año se fundó el Sheffield United, que fue el primer equipo en regularizar el fútbol mediante reglas, vale la redundancia? Ándale. Y pues bueno, supongo que de ahí se empezarían a desprender todos estos movimientos por darle organización al balón. Exacto. Lo une ahí a las Olimpiadas en 1906. Sin embargo, o sea, sí, todo es cierto, todo lo que estamos diciendo, pero todavía no se volvía como algo profesional per se, sino que era un torneo como para aficionados. De hecho, en 1914, la FIFA, el presidente de la FIFA, anuncia que pues sí, exactamente eso, que el torneo mundial que estaban en las Olimpiadas, pues era únicamente para aficionados, ¿no? Para güeyes que les gustaba el fútbol y cada nación pues sí llevaba los suyos. O bueno, también puede ser como pasa con el boxeo, ¿no? Que si tú eres un boxeador profesional que cobra por sus peleas, no puedes competir en los Olímpicos. Puede ser. Entonces por ahí iba esa idea. Y justamente ese mismo año, al lado de esa declaración de que no era para profesionales, o sea que no se permitía pagar para jugar, también mencionan que la FIFA iba a organizar los torneos olímpicos de fútbol en 1920, 1924 y 1928. O sea, como que les dijeron así de, a ver, espérense tantito, o sea, muy chido, gracias por el apoyo, pero vamos a hacer 3 torneos nosotros. Traen buenas intenciones, pero vamos a limpiar su desmadre, ¿no? Exacto. Y justamente en esas Olimpiadas, bueno, ahorita más adelante les digo, pero en 1932 o antes de las Olimpiadas de 1932 se empiezan a pelear ahí la FIFA y el Comité Olímpico, pues ya sabes, así como pinches lords, no, yo merezco pinches hacer el torneo y la fregada, y los otros, no, nosotros vamos a... Caballeros, partiré en posesión de este esférico. Exacto. Y el caso es que en ese momento llegan a un acuerdo, o más bien a un desacuerdo, y eliminan la participación del fútbol en las Olimpiadas de Los Ángeles de 1932. Sufriendo el mismo destino que el cricket. Así es. Entonces, pues ya faltaban 4 años para esas Olimpiadas del 1932. Y pues en 1928, pues estos güeyes de la FIFA pues dicen, pues tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, no podemos quedarnos ya, acostumbramos a la gente a hacer torneos internacionales muy competitivos y todo, pues no nos podemos quedar con las manos vacías, y pues también es un negocio, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces en 1928 en Ámsterdam llegan al acuerdo de organizar el primer torneo profesional, ahí como que todavía en el inter entre amateur y profesional, con naciones que fueran miembros de la FIFA, ¿no? Ok, ya con representantes, como ocurre ahora, tal cual. Exacto, ya como que cada nación empieza a organizarse y toda la onda. Entonces ahí, pues en esa junta surge la idea de hacerlo en Sudamérica, en Uruguay, y pues obviamente los europeos saltan y dicen, no, cabrón, pues a ver, el fútbol es nuestro. Sacre bleu. Tiene que ser acá. De Italia se pone muy en contra. Francia más o menos como que está ahí entre que sí y que no. Dios mío. Holanda así de plano no. Pero bueno, el caso es que llegan al acuerdo de Uruguay, güey. Uruguay para ser la primera sede de mundiales en la historia de los mundiales. Okay. ¿Y por qué Uruguay? Porque una micronación, con el debido respeto. Porque, no, pues sí, es una nación de unos cuantos millones. O sea, no, a diferencia de aquí de México, que somos puta. Yo creo que vive más gente en Ciudad Nezahualcóyotl que en todo Uruguay, güey. Puede ser, es que la neta sí, o sea, de 2 millones, 3 millones, no sé si pasan por ahí, o igual y eso fue hace mucho tiempo, pero bueno, el caso es que ¿por qué Uruguay, güey? Uruguay en 1930
iba a cumplir un centenario, o sea, 100 años de su independencia. Okay. Luego, en 1924 fueron campeones de las Olimpiadas contra Suiza. Y en 1928 repiten esto y son campeones de las Olimpiadas contra Argentina. O sea contra los rivales dominante, güey. Exacto, contra los rivales acérrimos les ganan 2-1 en las Olimpiadas de 1928, 2 de 3 Olimpiadas que organizó la FIFA, no lo olvidemos. Entonces por ahí Jules Rimet, que era el presidente de Francia en ese tiempo, el presidente de la FIFA en ese tiempo, pues como que apoya mucho esta idea, porque también pues la Federación de Uruguay dice, ok, si les cuesta mucho trabajo pues venir a Uruguay, pues nosotros les pagamos, ¿no? Okay. Entonces se pusieron también, pues dignos, así los... Ok, le metieron los kilos para poder ser los anfitriones. Y los varos, güey, o sea, también, por eso muchos, algunos, de hecho no fueron muchos, algunos países europeos fueron los que aceptaron venir a Sudamérica, América, a jugar este primer torneo, y por eso la mayoría pues fueron americanos, ¿no? Son literalmente las primeras primas de viaje en la historia del panball. Y pues de hecho hay unas historias de que pues las naciones europeas que participaron pues tuvieron que viajar juntas, güey, porque pues venían del mismo lado, se juntaron en un puerto y vámonos todos, en lugar de estar pagando pues 4 o 5 paquetes individuales, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que también tiene pues es por cuestiones obvias, no había tanto tiempo como para organizarlos a 2 años. Entonces deciden que este torneo, fue el único que no tuvo una fase eliminatoria, o sea, nada más fueron ¿por invitación? Abrieron una invitación a todos los países de la FIFA y pusieron una fecha límite que era el 28 de febrero de 1930. Los que aceptaban, nos vemos en el meridiano de Greenwich al anochecer del 12 de marzo. Exacto, y los que llegaban, chido, y los que no, pues no. Y los que sí aceptaron venir acá a jugar a América, de Europa fueron Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia, güey. O sea, naciones que en esos tiempos pues estaban muy cabrones. Yugoslavia, una de las naciones de más tradición en el fútbol, güey. Ya seguramente hablaremos más adelante durante esta serie. Estaría interesante hablar de ellos, ¿eh? Pero bueno, y del lado de las Américas están México, Estados Unidos representando Norteamérica, y de Sudamérica Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y Brasil. Entonces pues potencias mundiales, obviamente. Los norteamericanos invitados prácticamente pues son los que tenían varo ahí, entonces fueron los que pudieron ir. Y bueno, también decir que Abel Lafleur fue el que creó ese primer trofeo, también llamado después la Copa Jules Rimet, pero que originalmente tenía el nombre de la diosa de la victoria. Aquí lo podemos ver. Sí, un trofeo que eventualmente cambiaría su diseño por una historia que amerita un episodio por sí solo, o tal vez un minisodio. Estaría muy chido hablar de la historia de las copas, así la orejona, la UEFA, porque esa forma, el artista detrás, sería interesante. Pues podría ser. Pero bueno, aquí es donde acabamos esta primera parte. Vamos a pasar a los primeros seleccionados. ¡No puedo esperar! Pues ahora sí, Rockets, vamos a hablar de los primeros héroes nacionales que participaron en el primer mundial de 1930 en Uruguay. Y pues prácticamente fueron, ¿cuántos fueron? Fueron 17 jugadores los que hicieron el viaje a Uruguay. Y les voy a platicar de cada uno. No obviamente toda su biografía, pero pues al menos uno o dos sí merecen o valen la pena, porque son unos personajes que sí me les cuento más al rato. El número 1, el portero Oscar Bonfilio, de 25 años, proveniente del Marte, ese equipo desaparecido que también tenemos que hablar de él, ¿eh? Con el número 2, Raimundo Rodríguez. Saludos a nuestro compa Raimundo Rodríguez, su homónimo, mediocampista, 25 años, también proveniente del Marte. De ahí Efraín Amezcua, número 3, mediocampista, 23 años, proveniente del Atlante, otro de estos equipos que ahorita vamos a ver, llevó muchísimos a la de hecho, yo creo que entre el Marte, el Atlante y un poco el América son los pilares de este equipo, ¿no? Exacto. De ahí el número 4, Dionisio Mejía, delantero, 23 años, también proveniente del Atlante. Felipe Olivares, delantero, el número 5, edad 20 años, del Atlante también. Y otro del Atlante, Felipe Rosas, el número 6,
6, mediocampista de 20 años. Y de ahí ya cambiamos un poquito, ya no tanto Atlante. José Ruiz, 26 años, delantero, el número 7 del Necaxa. Hay otro que también levantó la manita, otro equipo que también tiene, vaya, siglos. Siglos, sí. De ahí después, con el número 8, Roberto Gallón, mi querido Rockets, delantero, 25 años, proveniente del América, el primero del América. De ahí Luis Pérez, con el número 9, delantero, 23 años, del Necaxa. Y de ahí, con el número 10, Rafael Garza Gutiérrez, que ahí viene un dato interesante porque es el defensa y es el capitán. Y es el número 10. Y es el número 10, exactamente, con 27 años, proveniente del América. Alfredo Sánchez, defensor de 30 años, el número 11 del América. ¿El más longevo de este plantel? Sí, el más mayor, digamos. De ahí Hilario López, con el número 12, delantero, 23 años, proveniente del Marte. Francisco Garza Gutiérrez, el hermano de Rafael Garza Gutiérrez, el capitán de esa selección, defensor, con el número 13, 26 años, proveniente del América. De ahí el número 14, el más chavito de todos, el número 14, Manuel Rosas, defensa, 18 años, proveniente del Atlante. Ahí viene el personajazo del que les voy a platicar más adelante, el número 15, Juan Carreño, delantero, 23 años, del Atlante. Recuerden, 23 años. De ahí Jesús Castro, el número 16, delantero. No sabemos su edad porque creo que nunca jugó. No jugó ni un partido, ¿no? Su ausencia de participación, nuevamente, como este meme del abuelo Simpson. Sí, nada más entró, saludó a los uruguayos y se regresó a México, sí, güey. Y bueno, del Necaxa prácticamente él. Y luego el número 21, Isidoro Sota García, que él también portero, 28 años y del América. Todos ellos... Me llama la atención solo un portero suplente en esta selección. Solo un portero suplente, pues en realidad 17 jugadores, ahorita son 21, ¿no? 23, entonces, creo. 23, ya les dan un poquito más de chance. Y todos ellos comandados por el español Juan Luque de Serralonga, mi querido Rockets. Y no me estás albureando otra vez. Y no te estoy albureando, pero ¿has escuchado de alguno de ellos? Por decir ninguno. Güey, la neta, o sea, no. Pues ahorita... Son nombres nuevos para mí, la verdad. Parece que nos espera toda una aventura narrativa. Ahora sí vamos a platicar del viaje de la selección a tierras uruguayas, a tierras charrúas, para pues vaya jugar en este primer mundial organizado por la FIFA. Pero vamos a platicar primero de unos datos curiosos sobre este equipo, güey, porque... Pues recordemos lo que platicamos hace rato, güey. Era todavía como la transición entre amateur y profesional. Obviamente todo eso liderado por Europa. Las naciones de acá como que todavía estábamos más atrasadas. ¡Qué sorpresa! En todo eso. Exacto. Y pues bueno, esto dio a que pues se jugara mucho entre hermanos, ¿no? Todo esto de Jonathan y Giovanni no es nada nuevo. En ese mundial había 3 pares de hermanos. ¿Jugando? O sea... en la selección, ya sea jugando o ser parte de la directiva. Ahí les va Rafael y Francisco Garza Gutiérrez, los que ya platicamos hace rato, los 2 defensores. De ahí Manuel y Felipe Rosas. Manuel Rosas, que era pues el más joven, lo que mencionábamos hace rato. E Isidoro y Ernesto Sota García. Ernesto Sota García, directivo de la federación y ex jugador de la selección mexicana. E Isidoro, recordemos que en la época premundialista. Ajá, sí, o sea, vaya, un OG. E Isidoro, el portero suplente, ¿no? Y bueno, ahora sí, empezando a hablar de toda esta travesía. Empieza la travesía, empieza el viaje del pre-tri para tierras mundialistas. A finales de mayo salen del puerto de Veracruz, mi querido Rockets, obviamente uno de los puertos más importantes de todo México, en un barco más bien, hacia Estados Unidos a recoger a la selección gringa. Nah, güey. Sí, así es. ¿Y por qué no vinieron ellos aquí? ¿Por qué? Pues vaya. Because reasons. Me imagino que pues el varo y pues vaya, tú vente para acá y yo pago todo el viaje. No sé. Ahí se para Miami, papi. Ahí se hicieron un desmadre. Pero bueno, hablando de desmadre, estos güeyes en camino hacia Nueva York se detienen en Cuba. Me imagino que echaron unos abanitos,
unos roncitos, bailar con una... Casinos cubanos. Con unas morenitas, sí, vaya, el chingón se la han de haber pasado en 1930, imagínate. Llegan a Nueva York en la primera semana de junio y llegan a hospedarse en el Hotel Pensilvania, donde pues vaya, ahí tienen que adaptarse para entrenar. Bueno, los entrenamientos de antes los estamos viendo ahorita en pantalla, una maldita calistenia así chafísima. Ponle música de aerobics a ese video y tienes una rutina ochentera. Y ahí se quedan. Y ahí, bueno, Juan Luque, el director técnico, era muy conocido porque el vato siempre llegaba, o sea, era fornido español y llegaba con su gabardina negra, entonces le apodaron el torero. Y ese güey también era una joyita, o sea, se dice que insultaba a los jugadores, le valía mal lo que le decían, o sea, los regañaba, los sacaba pleno En mi partido. mente es como Luisito Rey en la serie de Luis Miguel, entonces. Ándale, sí. ¡Joder, Mickey! Ándale. ¡Joder, Juanito! ¡Joder! ¡Es que no sabes tirar a la puerta! Así, güey, me diste miedo, loco. Se te salió la sangre española, estás cabrón. Pero bueno, de ahí están un rato en Nueva York y se van de Estados Unidos, salen de Nueva York el 13 de junio junto a la selección de Estados Unidos. O sea, hermanitos, compadres, vámonos para Estados Unidos y pues así empezó todo este viaje. Pero también, regresando a lo que te decía de que pues era una etapa de transición entre lo amateur, muchos jugadores de la selección mexicana cuenta el rumor o dice el rumor que no sabían leer o escribir, o sea, eran analfabetas, entonces tenían que llevar sus papeles consigo para... Si los detenía la migra, aquí está, güey. Hola, jugador, soy Larry. ¿no? Soy jugador. Entonces, pues ahí también como que tuvo algunos problemas. Y hablando de problemas, en el viaje, en el recorrido en barco hacia tierras charrúas, ocurren o mencionan por ahí que hubo problemas entre selecciones, Roque. Güey, ¿sabes qué? También primero que nada, un viaje nada comparable con hoy en día, que simplemente es un vuelo que ya en casos muy extremos durará unas 15, 16 horas. Así es. No me quiero imaginar el encierro de ida y vuelta 3 meses, peor seguro después de regreso, que ya te diste en la madre en el campo, güey. Sí, la verdad, de hecho mencionan algunos jugadores mexicanos en entrevistas años después de todo esto, que pues las condiciones en el barco eran horribles, los baños asquerosos, no había espacio, no podías entrenar, y bueno, algunos de estos problemas dice Bonfilio en una entrevista más adelante en su vida, que pues decían que los americanos eran medio snobs, o sea, medio mamones. Yo creo que quiso decir, Ryan, have you seen those Kawaman guys? sí, o sea, Oh, they're just hateful. ¿Qué inglés, loco? No, man. Pero sí, me imagino que hubo ahí por un poquito de racismo, ¿no? Y un poquito de contraste del otro lado, los europeos, pues ya te imaginarás los franceses, los belgas, los rumanos en el mismo barco, hasta ahí hay fotitos de los tres equipos juntos, ¿no? Entonces, de un lado vemos a los gringos y a los mexas peleándose como siempre, y del otro lado vemos hermandad después de la Primera Guerra Mundial y todo esto, ¿no? Y bueno, habla también, el entrenador habló también. De hecho, detuvieron un partido para que ingleses y alemanes pudieran celebrar la Navidad, ¿no? No, de hecho, no, fíjate que ahí sí no hubo ese pro, pero cuenta el entrenador que hubo un régimen de entrenamiento pues bastante chafa para la época, hasta para esa época, que consistía en saltar la cuerda, un poquito de gimnasia, correr alrededor del barco y pues un poquito de entrenamiento de pelota, ¿no? O sea, dar pases y hasta ahí, y quédate hasta ahí. Y después todos los maestros de educación física de México lo copiaron y lo implementaron durante décadas. Ándale, entonces es el modelo Juan Luque, güey, lo que estamos viendo en millones de personas, millones de niños. Pero bueno, después, güey, ya rumbo a Uruguay, se detienen en Brasil unos días, en Río de Janeiro, por 3 noches, justamente, y entrenan en los campos del Botafogo. Y ahí en ese tiempo de los campos del Botafogo, de esos entrenamientos, como que se crea una amistad ahí entre la selección de México y el Botafogo, y empiezan a tener ahí partidos amistosos en los años y la fregada. Entonces ahí como que empiezan a esas amistades, vaya, que me imagino son viejísimas, ¿no? Güey, es como una vez podrías tener un libro de aventuras. ¿Sí? Ándale, güey. Y entonces atravesamos el Canal de la Mancha
Y llegamos y estaban los brasileños tocando samba y nosotros no sabíamos qué hacer. Un muchacho llamado Jorginho me pasó un balón y me dijo hay que echar la retiña. Nos fuimos a las playas de Río de Janeiro, desaparecidos días. Ahí supe que estaría enamorado de Jorginho por siempre. A la madre, le diste un giro hasta gay en los 30, estás en la vanguardia, loco. Pero bueno, durante este tiempo salen las noticias, sale ahí en el periódico que el entrenador de México, Juan Luque, dice que los mexicanos o la selección de México no tenían una ambición real sobre la participación en este mundial y que pues solamente estaban como en este proceso, güey. O sea que... ¡Viaje gratis a Uruguay! Ajá, prácticamente, güey, prácticamente. Y pues esto lo conlleva a... Bueno, va de la mano a que Juan Luque estaba muy en contra del profesionalismo en el fútbol, güey. O sea, para él estaba súper en contra de su moral que te pagaran por jugar fútbol, ¿no? O sea, tenía que ser por pasión y la chingada como él cuando él jugaba fútbol. Entonces, pues ahí como que un poquito... Me gustan mis jugadores aficionados. Exacto. Pero ahora sí vamos a hablar... Y mis postes cuadrados. A la madre. Y mis bolas de cuero. Ahora sí vamos a hablar de este jugador y bastante interesante que les mencionaba hace rato ahí en esa introducción a los jugadores. Vamos a hablar de Juan Carreño, querido Rob. ¿Tiene algo que ver con el señor Caños? Después escribiría un manual de buenos modales. Pues hasta puede ser, cabrón, no tengo idea, pero es que este güey, la neta, sí se pasó de lanza con muchas de las cosas que hacía, güey. Ahí te va. El vato decía que el trabajo, y cito, el trabajo era para los bueyes, güey. O sea, él estaba hecho para jugar fútbol y pues iba a jugar fútbol. El vato también aparte tenía un pinche porte como lo podemos ver aquí en este momento. O sea, toda la selección traían acá un uniforme pues muy bonito con como unas agujetas acá en el pecho. Ese güey se las quitó y todo abierto mostrando el pecho. Ah, mira, el proto mi rey. Ándale, no, pero no tienes una idea, güey. Este vato también se hizo muy famoso porque hacía algunas tácticas distractorias en que pues el güey, es que no sé, ¿no? ¿Qué te imaginas que puede hacer? Pues mira, de las ciñeras del fútbol me sé la de los alfileres. Ok. Una vez le aplicaron a Salcido la que yo describiría como el aprieta saco. No, y ya tú concluye a qué me refiero. Ok, no, mira, lo que hacía este vato o la pera de béisbol, güey, también es un clásico. ¿La pera de béisbol? Digo, de boxeo. ¿Cuál pera, güey? Ah, o sea, le metes un madrazo así. Ah, ok, no. Este vato hizo algo más ñero aún, güey. Lo que hacía este güey era que uno de tus compañeros va a tirar, o sea, está fuera del área, va a tirar, y lo que hacía este cabrón era que se paraba acá y le bajaba los pantalones a su compañero para distraer a los contrarios, güey. Entonces todos los demás se quedaron así como de qué pedo, ¿no? Entonces ahí ya pues tiraba el otro güey y pues funcionaba. No mames. Te lo juro, güey. Te lo juro. De hecho, hay otra más cabrona. Ahí te va. En un partido, el vato pues se va con sus rivales, con el capitán, o no sé si con otros jugadores, pero llegan a un acuerdo de pues apostar. Llegan a una apuesta, güey. 3 caguamitas. O por bar o lo que sea. El caso es que se juega el partido. Juan Carreño, pues me imagino que anota un gol o lo que... El caso es que gana ese cabrón. Entonces ya se acerca el jugador y le dice, oye Juan, pues te voy a pagar. Y el vato le contesta diciéndole, a mí no me pagues, loco. Mejor paga las deudas que tengo en el burdel, señor Rockets. Era muy conocido Juan Carreño porque pues se llevaba con una madame de un burdel, güey. O sea, eran como cuates o era conocido que había una relación, no sé si sentimental o nada más carnal, pero había una relación entre Juan Carreño y pues una madame de un burdel. O sea, rockstareando, güey. A los 23 años, güey, en 1930, pues es que imagínate todo lo que ves en México de los años 20, ¿no? O sea, ya eres un señor de 60 años. En un México muy levemente post-revolucionario. Ajá. Lo mencionabas hace rato. Acaba de nacer la reina Isabel, o sea que podemos decir que es más vieja que los torneos mundiales de fútbol. Exacto, güey. O sea, los mundiales son más jóvenes que la reina Isabel, cabrón. Imagínate. Pero bueno, llega la selección, llega la delegación mexicana a Uruguay. ¿Y qué es lo primero que pasa?
que llega un jugador uruguayo de nombre Lorenzo Fernández y que era amigo del capitán de la selección mexicana, Rafael Garza Gutiérrez, también conocido como Récord. Un histórico, por su apellido, por su apodo sí le conozco. Sí, claro, pues el Récord Garza Gutiérrez. Y bueno, él era un jugador alto, medía 1.85 más o menos, 1.80, entonces era muy alto para la época. Llega Lorenzo Fernández, vio a los mexas que estaban todos chaparritos y desnutridos y flacos y así, y le dice, oye... Eso fue de tu cosecha, güey, eso no está en la declaración original. No, sí, güey, y el vato le dice así como de, oye... Pues veniste con niños o qué pedo, ¿no? Entonces desde ahí... Veniste con niños. Veniste con niños. ¿Cómo se llama? Rogelio, Ricardo, ¿cómo se llama? Rafael. Veniste con niños, Rafael. Vos venís con un grupo de niños a competir con adultos. Pero no, eran pues vaya, adultos mexicanos que pues obviamente habían sufrido durante... Pues vaya, la postrevolución. Entonces, pues estaba bastante gacho que se esté burlando. Tengo hambre. Sí, o sea, recordemos, Uruguay, un país que es una bolita de 2 millones, y México, obviamente, pues hay muchísimo más pobreza, más injusticias y demás, que bueno, es otro tema aparte, ¿no? Y bueno, el entrenador de la selección, Juan Luque, decide, junto con obviamente la Asociación Uruguaya de Fútbol, pues llevar a la selección mexicana a entrenar a un colegio religioso. Ok. Y pues ahí cuentan los rumores que era como para calmar tantito los calzones de Juan Carreño, ¿eh? Porque ahí estaba el rockstar alejado de la ciudad, loco. Vamos a intercalar sesiones de control de balón con 20 padres nuestros. Para usted, señor capitán, 30. Ándale, pon el ejemplo, cabrón. Entonces ya pasa eso, ¿no? Y de hecho hay otra anécdota que llegan a Montevideo, llegan ahí a Uruguay, y una de las anécdotas, pues, o de los momentos que golpearon más a los mexicanos culturalmente, es que en esas épocas, en Montevideo, en Uruguay, es invierno, güey. Entonces hacía un frío de la chingada. Aparte tenían la ventaja del territorio. Entonces, sí, exacto. O sea, imagínate todos los europeos, todo lo que tuvieron que viajar. Los mexicanos viajaron durante 26 días. Toda su travesía fue de 26 días desde que salieron del puerto de Veracruz hasta que llegaron a Uruguay. Y se dieron el lujo de recoger a los Americans. A los Americans, pasaron por Cuba, pasaron por Río de Janeiro, se dieron un buen tourcito los vatos, ¿no? Pero bueno, ahí te va la anécdota, es que dice que uno de los jugadores ya de nombre Raimundo el Mapache Rodríguez, pues le daba un chingo de frío, ¿no? Entonces el güey se tapaba con lo que encontraba, güey. Encontraba una chamarra, se la ponía. Aparte la pinche tela de esas épocas, me imagino que era ponerte periódico. Pero que el güey se ponía hasta vendas porque eran más calientitas. No. Entonces que el güey pues llegaba y entraba hacia los cuartos pues, lleno de vendas. Y decía, abrázame, compa. Y le pusieron, adivina cómo, la momia. O sea que tenemos dos momias. En la historia de la selección nacional. El primero, Raimundo el Mapache, o también la momia Rodríguez. Y décadas después, Julio la momia Gómez. ¿Gómez o Gutiérrez? Gómez. Ah, ese güey. El caso es que sí. Aquí vemos aquí haciendo no una, sino dos históricas chilenas. Loco, esas épocas muy buenas. Tengo un recuerdazo de cuando ganamos esta semifinal, güey. Neta, es muy, muy cercana a mí. Pero bueno, ese es de otro momento. Güey, yo lo vi meter aquí gol de chilena en la final del preolímpico contra Estados Unidos. En el Cuauhtémoc. No, se me hubiera gustado ver ese en el Azteca contra Alemania. Hubiera estado muy sí, no manches. Muy, muy perro. Entonces, ya la selección pues se dedica a entrenar previo a su primer partido, que justamente vamos a estar hablando en la próxima sección. ¿Estás listo? Están listos. Vamos. Previo al primer partido de la selección en tierras charrúas, una de las técnicas del entrenador Juan Luque para motivar a los mexicanos fue recordarles esa historia pues clásica de la historia de México, pues, la batalla de Puebla, ¿no? Que justamente fue contra los franceses, que eran los que se iban a enfrentar un día después. Güey, pues que irónicamente debe haber estado dos triquis fresca en ese momento, ¿no? Pues más o menos, güey, más o menos. Entonces todavía como que había ese nacionalismo. Recordemos que acababa de terminar
la presidencia de Porfirio Díaz, que era amante de lo francés y de todo lo que tuviera que ser francés. Entonces ahí había como una espinita, güey, que pues estaba en el zapato de los mexas, un fervor que este español podía encenderse. Entonces eso fue lo que hizo, güey. De hecho, tanto fue así que cuando llegan al estadio, ponen el himno nacional de México y los jugadores bajan con lágrimas en los ojos, güey, porque sentían ese nacionalismo que a pesar de que pues no eran así pues muy, muy profesionales o muy buenos jugando fútbol, sentían esa pinche pasión contra los franceses y lo iban a dejar todo en la cancha, mi querido Rockets. Por huevos no iba a faltar. Sí, ¿no? exacto, o sea, pantalones no iban a faltar y pues... Pero tal vez talento futbolístico faltó un poco, Gallardo. Faltó de todo, faltó, pues vaya, buenas condiciones, que hubiera un poquito más de tiempo, más planeación, pero bueno. El caso es que cuentan algunos jugadores que las tácticas de Juan Luque eran nulas. No había, güey. O sea, prácticamente no había... Muchachos, salgan a divertirse. Güey, ahí te va. No había me imagino así, perfecto. No había instrucciones o trabajo de pizarrón, o sea, no era como que le pusiera tú la mueves para acá, tú la mueves para acá, no, la chingada. Disparen de todos lados, disparen de lejos. Entonces, en ese partido... Si tienes una oportunidad a puerta, take it. Ajá, exacto, esa fue la... Pásensela y tiren, vamos a lo que caiga. Entonces, el primer partido de la selección. ¿Cómo resultó esta magnífica estrategia, doctor Gallardo? Ahí te va. Fue el 13 de julio de 1930 en el Estadio Pocitos de Montevideo. También tengo que mencionar aquí, poner un pequeño paréntesis, que otra de las razones por las que la FIFA decidió que fueran en Uruguay es que los uruguayos, la Asociación Uruguaya de Fútbol, decidió construir un estadio justamente para esto y para festejar el centenario de su independencia. Entonces, vaya, fue todo perfecto para que fuera en Uruguay, ¿no? Pero bueno, terminando ese pequeño paréntesis. Miles de trabajadores fueron explotados durante la construcción de este estadio. Sí, me imagino. Esos son los mundiales modernos, No, ¿verdad? también me imagino, güey. También me imagino, nada más que pues ahorita ya hay más como de derechos humanos y ya la gente salta, pero antes me imagino que era igual o peor. Solamente llegaron a ver este partido 4,444 espectadores. La verdad no sé si se inventaron ese número o es verídico, porque está muy poético que hayan sido 4,444. Y que hayan anotado el número 4 de México en el minuto 44. No, hubiera sido pinche Illuminati el pedo. Y bueno, ahí les va. Vamos a hablar un poco de las alineaciones de cada uno. Recordemos que en estas épocas no eran alineaciones pues muy convencionales, más defensivas, de 4 defensores o 5 defensores. No, en esta época era de 2 defensores y uno era como líbero y 10 en el área rival. Sí, o sea, era una locura, ¿no? Entonces por eso pues había partidos tan abultados a veces. Del lado de los franceses, del lado de los francos, en la portería Alex Tepot, de ahí Marcel Capel, Etienne Matler, Augustin Chantre. Estoy, asesinando estos nombres, pero ahí te va. Estás butchering el idioma francés. Marcel Pinet, de ahí Alex Villaplan, que era el capitán justamente de los franceses, Edmond Defeu, Marcel Languillier, Lucien Laurent, que de hecho en esta foto que estamos viendo en pantalla tiene un muñequito ahí con la foto oficial antes de empezar el partido tiene un muñequito. No sé la historia detrás de ese muñequito, pero está interesante. O sea, tal vez era de su hijo o de su hermano o lo que sea, pero se ve muy cute el güey con un muñequito así como de lo logramos, ¿no? Y de ahí Ernest Liberati y André Machino. Y en la alineación de los Mexas, mi querido Rockets, la primera alineación en la historia del Tri, ¿no te emociona? Los primeros 11 guerreros. Los primeros 11 héroes aztecas, exactamente, que defendieron a la selección Rockets. Vamos a hablar de ellos en la posición de portero. Con el número 1, Oscar Bonfilio. De ahí el capitán, el número 10, por alguna razón. El defensor Rafael Garza Gutiérrez, el capitán, el chavo, 1,80 y tantos. De ahí el chavito Manuel Rosas. De ahí Efraín Amezcua. Luego Felipe Rosas, el hermano de Manuel. Alfredo Sánchez. Juan Carreño, el histórico, el ya mencionado, ¿cómo le podemos poner? El caballero Carreño. El caballero Carreño, pues ahí viene que le decían el trompo Carreño, me imagino, porque se iba de vueltas a todos lados el vato. Claro, era impredecible como un trompo. Exacto, el trompo Carreño, ahí con su número 15. Después Hilario López, Dionisio Mejía, José Ruiz y Luis Pérez, o sea, como 10,000 delanteros, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, y ya ha empezado el partido. En algo así que es como un 2-1-10. Ándale, una mamada así literal, me imagino que, o sea, fueron a partir más, pues ya hablábamos hace rato de las tácticas, eran disparen de donde caiga, güey, y si entra chido y si no, pues ni pedo. Y bajen los pantalones a sus compañeros, caballeros. ¿Cómo habrán llegado así como de, güey, ya, no mames, ya somos profesionales? Ya. ¿Habrá sido? No, yo ¿o creo lo habrán que permitido todavía? Yo creo que en este momento eran, al menos por como lo ha planteado el contexto que hemos platicado, son como un grupo de frat boys, ¿no? Así. Ándale, les vale madres. El caso es que empieza el partido acá en Montevideo, en Uruguay, y al minuto 19, mi querido Rockets, adivina qué. Adivino que Gallardo ya estaba haciéndose agua en la canoa. Exacto, o sea, no duró ni 20 minutos literal. En el minuto 19 se anota el primer gol en la historia de los mundiales y no fue nuestro. ¿Volvimos a estar en un partido inaugural? Sí, o sea, literal. Lo platicábamos en el episodio, creo, de Rafa Márquez, ¿no? Ajá, que es justamente, un privilegio. Es lo que te decía, güey. Nos toca el partido inaugural. Justamente se juega al mismo tiempo el partido de Estados Unidos contra Bélgica. Que justamente Estados Unidos vence a Bélgica 3-0. Okay. Pero bueno, fue primero digamos que por minutos primero y ya después, un poquito después fue el de Estados Unidos. Entonces digamos que por eso el primer gol en la historia de los mundiales fue de Lucien Laurent de la selección francesa, que pues vaya, ya te imaginarás. Y justamente es Lucien Laurent el que tenía el muñequito ahí en esa foto curiosa. Podemos afirmar que desde el minuto 19 pesó más la motivación del muñequito que la de la batalla del 5 de mayo, ¿no? Exacto. Va pesando más en este balanzómetro. Muñequito, la batalla de sí, no. Y pues bueno, fue una asistencia de Lagilier, disparo a media altura cruzado, imposible para Bonfilio. De ahí el minuto 26, el portero Alex Theroux tiene una contusión y tienen que salir del partido, y el defensa Chantrel tiene que tomar su lugar, ¿no? Entonces, convirtiéndose seguramente también en el primer güey en abandonar en el carrito de las desgracias. Exactamente, o sea, vimos cuántos récords rompimos. Y de ahí, pues juegan todo el partido con 10 hombres los franceses. Entonces, imagínate, les valió madres porque al minuto 40, gol de Lagilier. Una asistencia de Machinot. Ya íbamos ahí perdiendo 2-0 al minuto 40. Y pues no faltó mucho para que cayera el segundo al minuto 43. Ahora gol de Machinot, que se llevó a media defensa de México. Se volvió loco, Gallardo. En menos de 5 minutos, asistencia y gol. Ándale, un Mbappé endemoniado, güey. Sí, asquerosamente endemoniado. Anota el 3-0. Se van al medio tiempo. Y ahí es donde el entrenador les dice que pues tire de todos lados, ¿no? O sea, ya no hay de otra, vámonos. O sea, tiren a lo que caiga. Tenemos que meter un gol. Y justamente fue así. Al minuto 70 ya avanzado el partido. ¡Gol de Juan Carreño, mi querido Roque! El trompo no solamente es una leyenda en los burdeles, mi querido trompo Carreño, sino que metió el primer gol de México en la historia de los mundiales. ¿Cómo ves, güey? No, pues qué personaje tan peculiar para tan loable récord, ¿no? Sí, pero pues de todos modos, o sea, ahí está la chispita mexicana que siempre pues ahí caracteriza todo esto. Fue un centro de Mejía, del jugador Mejía por la banda izquierda, remate de cabeza de Carreño, imposible para el defensa que estaba actuando de portero en ese momento, pero valió madres porque 17 minutos después, al minuto 87, gol de Machinot. Otra vez también él convirtiéndose en el primer jugador en la historia de los mundiales en marcar un doblete. Ok. O sea, ¿ya viste cuántos récords se rompieron en 2 partidos? Les digo, simultáneamente Estados Unidos juega contra Bélgica, vence 3-0 a Bélgica, y Estados Unidos se vuelve el primer país en tener un clean sheet, o sea que no les anotaron un gol en mundiales. Y después, 2 días después, el 15 de julio, Argentina le gana 1-0 a Francia. Entonces ahí ya se empiezan a acomodar. Se empieza a marcar la diferencia en el grupo, ¿no? Sí, exacto. Se empiezan a marcar ahí las diferencias, quiénes son los favoritos, quiénes no. Pero bueno, llegamos ahora al segundo partido, mi querido Roy Rockets. Chi, le contra me. Jico, Coco, no queda. Lo siento. Pero bueno, el caso es que en este partido, güey,
En este partido, el director técnico de los chilenos decide dejar en la banca o dejar descansar a todos los jóvenes para dejar a un equipo chileno más experimentado que pueda, pues vaya, quizás romper a un equipo mexicano que pues no era muy... Dándoles minutos a la banca. Sí, exacto. O sea, dijeron, vamos a jugar contra México, metan a la banca, no hay pedo. Tenemos que jugar chido contra Francia y contra Argentina, ni pedo México. Y bueno, también se marca este partido en la historia. Es que es muy triste. Pero este partido se marca también en la historia porque se anotó el primer autogol en la historia de los mundiales. Y déjame adivinar, fuimos nosotros. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahorita vamos a ver. El 16 de julio se jugó este partido en 1930 en el Parque Central de Montevideo. La alineación de Chile en la portería estaba Roberto Cortés, de ahí Víctor Morales, Ulises Poirier, Humberto Elgueta, Guillermo Saavedra, Arturo Torres, Tomás Ojeda, Carlos Schneeberger, que era el capitán Schneeberger. De ahí Guillermo Zubiarbe, Carlos Vidal y Everardo Villalobos. Y del lado de México vemos otro Vidal enfrentando a México. No, por favor, te lo juro. Vas a ser de nuevo. Y sí. Spoiler alert, y sí. Bueno, el caso es que México hace algunos cambios. No empieza Bonfilio, el portero del partido anterior. Empieza Isidoro Sota García, el que te digo que es el hermano de uno de los directivos, de exjugador de la selección antes de todo esto de los mundiales. De ahí Rafael Garza Gutiérrez, el capitán eterno. Manuel Rosas, el chavito de 18 años, Efraín Amezcua, Alfredo Sánchez, Felipe Rosas el hermano, Juan Carreño otra vez con vaya, quien anota repite. Por favor, de ahí Roberto Gallón, Hilario López, José Ruiz y Luis Pérez. O sea, ahí repiten algunos, pero bueno, empieza el partido. Me imagino que los mexas emocionados tocan el balón varias veces, pero no tardó mucho, güey. Al minuto 3, carnal, cae el 1-0, gol de Carlos Vidal, carnal. Gol de Carlos Vidal. De Charlie Vidal. Y bueno, aquí hay un poquito de polémica porque el pase de Schneeberger a Villalobos fue con la mano, o sea, ya no, después... pues ahora sí casi Schneeberger. Sí, pues no, así jamás íbamos a poder, ¿no? Dispara Villalobos, el portero Sota García detiene el disparo, pero bueno, el rebote le cae a Vidal, que remata de primera y anota el primero de los chilenos. Pues qué pasado de Schneeberger. Sí, la neta sí, güey. De ahí pasa un buen rato, los mexicanos me imagino que le echaron bastantes ganitas, le echaron pan, pero empieza el segundo tiempo, pasan 6 minutitos y adivina qué. Ya vi aquí nuestro guión, la tragedia que se avecina. Autogol del chavito, autogol del más joven de la selección mexicana, Manuel Rosas, que bueno, le cae el balón ahí en el área y pues trata, me imagino que regresársela al portero de cabeza, lo agarra ahí desprevenido. Vaya, error básico de amateur. Todavía no existía esta regla básica de la escuela de niños de no toques en dirección a tu propio arco, ¿no? Me imagino que apenas por ese gol se ha de haber puesto esa regla. Los profesores de educación física están más avanzados que las tácticas de México en 1930. Pues es que loco, era 1930 también. Autogol de Manuel Rosas y se vuelve históricamente el primer jugador en anotar un autogol en mundiales. O sea, no, pues también loable récords para este colega. Sí, la neta sí. Pasa un rato más y es al minuto 65 el doblete de Carlos Vidal para sentenciar el partido 3-0. O sea, calcúlale cuántos goles llevamos más. Calcúlale cuántos goles llevamos en contra hasta este momento. Sí, esa tablita no está beneficiando mucho a la selección, ¿no? Centro de Zubiabre a Villalobos, pase a Vidal en el área chica, dispara Carlitos Vidal y gol. Y bueno, el 19 de junio se jugó el Chile contra Francia y Chile le gana 1-0. O sea, Francia también haciendo un papelón, güey. Sí, o sea, Francia también, o sea, le gana a México, pero pierde contra Argentina y pierde contra Chile. O sea, ahí ya con 3 puntitos nada más. Y dos. Bueno, ajá, con 2 puntitos porque antes era menos, sí es cierto. Y después, mi querido Rockets, se viene nuestro coco más grande desde el principio de la historia, Rockets. ¿Quién crees? No. Nos toca jugar contra los argentinos
el acérrimo rival de los hosts de Uruguay. Y pues bueno, este partido aún todavía podía estar adentro México porque Argentina todavía no jugaba su segundo partido. Okay. Este era su segundo partido. Entonces todavía podían darse las había ahí algo de emoción, ¿no? Exacto, pero pues bueno, como vimos en Brasil, el entrenador Luque pues como que no estaba muy emocionado, no tenía muchas esperanzas. Entonces me imagino que los jugadores tenían ahí algo también pues, de miedo, ¿no? Este partido fue el 19 de julio de 1930 y algo importante de mencionar de este partido es que hubo un penal que le dieron a Argentina, que cuenta la leyenda también, lo fallaron a propósito, ya sea que lo haya fallado tirándola para afuera del arco o se la dio a Bonfilio. Los registros no son claros sobre este hecho. Ajá, exacto, no son muy claros, pero el caso es que el hecho es que sí se falló un penal de Argentina y ellos dicen que fue porque pues, no era justo el penal, ¿no? O sea, que fue por gallardía, por honor deportivo. Por honor deportivo, exactamente. Porque somos caballeros. Yo creo que más que nada la cagaron y dijeron... le dio al travesaño y dijo, ahí la quería, ahí está, pasó, no, papá, nada más era para, vaya, flexear, ¿no? Empieza el partido con, en el campo de Argentina, Ángel Bocio, que era el capitán y portero de la selección albiceleste. De ahí Alberto Chividini, José de la Torre, Rodolfo Orlandini, Fernando Paternoster, Adolfo Surmelzú, Atilio de María, Carlos Peuchele. ¿Sí? Yo creo que por ahí el tío, el abuelo, el tío abuelo, el abuelo, bisabuelo, no sé. Carlos Peucele, de ahí Francisco Barallo, Carlos Espadaro y Guillermo Stabile. Guillermo Stabile, justamente, que fue el jugador que falla este penal, que pues no sabemos si fue por humildad o fue... O si simplemente estaba predeciendo a Palermo, ¿no? Exacto. Y su histórica falla de 3 penales en un solo partido. Ahí me recuerda de lo que te imaginas. Y del lado de México regresa a la portería para este tercer y último partido de grupos del grupo 1. Óscar Bonfilio, Francisco Garza Gutiérrez, obviamente junto al hermano, ahora sí su primer partido junto al hermano y capitán Rafael Garza Gutiérrez. De ahí Manuel Rosas, lo repite el entrenador a pesar de haber metido el primer autogol. De ahí Raimundo Rodríguez, Felipe Rosas, el hermano, vimos los 3 partidos. Alfredo Sánchez, Juan Carreño de nuevo, Roberto Gallón, Hilario López y Felipe Olivares. Ya no juega Luis Pérez, ya no juega el otro carnal José, ya no me acuerdo cómo se llama. Empieza el partido y de nueva cuenta, antes de los 10 minutos, gol de Stabile, unos pases cortos que llegaron a los pies de este delantero de Argentina y nos mete el primer... Todos los partidos le hicieron gol de vestidor a esta selección, sí, ¿no? Básicamente. Sea, así que digas, salieron concentradísimos al campo. Madre, salieron pero con ganas pero de sacar. Pero crudos esos cabrones. De ahí, 4 minutitos después, al minuto 12, gol de Sumelzú. Un tiro de esquina, remate de cabeza del argentino, mete el 2-0. De ahí al 17, o sea, ni 20 minutos. A pedazos, doctor Gallástico. Otro gol de Stabile, pases cortos, asistencia de Barallo, disparo afuerita del área chica y cae el 3-0. De ahí viene algo muy interesante, mi querido Rockets. Antes de que acabara el primer tiempo, falta en el área de Argentina y le dan el penal a quien, adivina quién, güey, adivina quién. No lo sé, se lo dan al mismísimo caballero. No, se lo dan al chavito, papi. Se lo dan al morro de 18 años. Para que regreses con tu gol. Exacto, y le dicen, Manuelito, carnal, ahí tienes tu golecito. Apúntale. Y sí, justamente al minuto 42, gol de Manuel Rosas, reivindicándose, entre comillas, del autogol del partido pasado. Y pone el marcador 3-1 al minuto 42, poquito antes de acabar. Y entonces ya con un balance personal de 0. Exacto. De ahí al minuto 53 empieza el segundo tiempo. Al minuto 53, gol de Barallo, disparo adentro del área grande al ángulo, mi querido Rockets, 4-1. De ahí al minuto 55, o sea, 2 minutos después, otro gol de Sumelzú, pone el 5-1, un disparo largo afuera del área grande. Y pues nada que hacer para Bonfilio. De ahí otro penal para la selección de Solo México. así pueden, güey. Sí, exacto, o sea,
Marcaron 3 penales en este partido, de los cuales 2 se fallaron, porque este penal al minuto 65 dispara Manuel Rosas, lo para el portero de la Argentina, pero en el rebote le cae otra vez a Manuel Rosas y la mete. Fortuito. Metiendo su doblete, o el primer doblete en la selección de México. Aumentando a 1 el balance. Exacto, o sea, ya no se va en negativas ni en ceros, ¿no? El cabrón. De ahí, al minuto 75, 10 minutos después, se levanta uno de los delanteros que pues esperaban muchísimo más de este güey. Gol de Gallón al minuto 75 pone la diferencia entre 5-3 entre Argentina y México. Es un tiro dentro del área chica, hay unos rebotitos, unos pases cortos y pues la mete, ¿no? 5-3. Y después, mi querido Rockets, al minuto 80, no, pues güey, este Stabile anota su hat-trick. Al minuto 80, 6-3, disparo dentro del área grande. Y de verdad que pues vaya, nada que hacer para los mexicanos, que al menos en este último metieron 3 goles, ¿no? O sea, sí, irónicamente el partido con más goles anotados por parte de la selección mexicana. Pero pues bueno, en ningún momento con posibilidades de ganarlo, ¿no? Sí, o sea, una verdadera vergüenza lo que hicieron. Pero bueno, recordemos, es que no me canso de recalcarlo, era este proceso de cambio entre lo amateur y lo profesional. Digo, unos jugadores eran analfabetas, o sea, eran personas muy humildes. Un equipo muy peculiar, güey. Sí, exacto. Y pues no eran solamente ellos, ¿no? O sea, muchas selecciones alrededor del mundo tenían que traer jugadores que, pues vaya, no eran futbolistas de profesión. Eran amateurs que les gustaba el fútbol y que estaban a punto de volverse... Que se echaban un cigarrito antes de salir a la cancha. Exacto. Y una chela en el medio tiempo. Exacto, pero bueno, ya para terminar esto, el entrenador Juan Luque empieza a insultar a Bonfilio, al portero, y Bonfilio se escuda diciendo que el sol lo lastimaba. Es que no, yo les dije que me tenían que traer una gorra. Dice que se queja del sol y pues obviamente los dos mutuamente se mandan a la fregada y ahí se acaba esto. El 22 de julio Argentina le gana 3-1 a Chile y pues bueno, eso lo pone hasta arriba de la tabla de posiciones. Pero bueno, así fue la participación de México en 1930. Así concluye la primera justa mundialista. Pero ahí no acaba. Vamos a lo que sigue. Después de este torneo, México tenía agendada una gira entre Chile y Paraguay para unos partiditos. Y antes de partir a esas justas, la Federación Mexicana de Fútbol decide despedir a Juan Luque, al entrenador. Obviamente se mientan la madre entre todos, no salen muy bien. Joder, si ustedes no distinguirían a un gran entrenador aunque lo tuvieran enfrente. Y se regresa él solito a México, mientras que la selección mexicana pues se va a esta gira a estos países sudamericanos. Este mundial, recordemos que pues eran 13 países, fue un grupo de 4 equipos y los otros 3 grupos de 3. Okay. Entonces, en el primer grupo, en el grupo 1, en el primer lugar se quedó Argentina, Chile, Francia y México se quedaron fuera de las semifinales. De ahí, en el grupo 2, Yugoslavia se va sobre Brasil. Sobre Brasil con 4 puntos, Brasil 2 puntos y Bolivia 0 puntos, cabrón. Okay. O sea, ahí vemos a la Yugoslavia destrozando a los sudamericanos. Una historia de origen interesante para la selección brasileña. Exacto. Y de ahí Uruguay, carnal. Uruguay en su grupo 4 puntos, Romania 2, los favoritos, y Perú, bueno, no, más bien los favoritos eran Uruguay. 4 puntos, Romania 2 y Perú 0. O sea, ahí vemos que ya van avanzando, se van poniendo ahí las semifinales. Y miren nada más. Exactamente, en el grupo 4 los Estados Unidos con 4 puntos, Paraguay 2 y Bélgica con 0. O sea, sí vemos que muchas de las selecciones europeas se quedaron fuera. Ridículo. Sí, te digo, todo el viaje que conllevó, ¿no? Era la primera vez que se tenía que hacer algo así. La primera semifinal se juega Argentina contra Estados Unidos, un partido que acabó verdaderamente vergonzoso para nuestros vecinos. 6-1, mi querido Rockets. Uy, no, pues güey, se vio ya la diferencia, ¿no? Ahora sí que ¿dónde está tu gigante de CONCACAF? Exacto, o sea, empieza Monti, Scopelli, Scavile con 2 y Peusele con 2. Brown solamente anotó el único tanto para los estadounidenses. El otro partido de semifinal, Uruguay
contra Yugoslavia, Uruguay les metió un baile de igual manera 6-1. Entonces ya te imaginarás, carnal, o sea, potencia sudamericana. Y rivales, acérrimos rivales geográficos, llegando a la final, ganando los dos 6-1. Ambas partes del Río de la Plata se encuentran. Exacto, güey, se encuentran ahí. Uruguay Sea mete 3 goles, de ahí Anselmo mete 2. Iriarte mete 1, y Yugoslavia pues solamente Bujanovic mete un gol al minuto 4, que empiezan ganando, de hecho. Y bueno, se encuentran estas dos selecciones después, güey. Es que todo es un drama horrible, güey. 1928 recuerda que la final de la Olimpiada fue entre Uruguay y Argentina. Y apenas 2 años después. Y exacto, y ganó Uruguay 2-1. Y 2 añitos después, el primer mundial en la historia. La final, Uruguay contra Argentina, mi querido Rockets. ¿Cómo lo ves? ¿Estás preparado para lo que viene? Estoy preparado. El partido se jugó el 30 de julio de 1930 en este estadio recién construido en Montevideo. Y el partido se jugó muy bueno, por cierto, lo estamos viendo aquí en pantalla. Se hizo en el Estadio Centenario, justamente, se hizo un partidazo. Casi 64,000 personas. 68,000 personas fueron al estadio a ver esta gran final del primer mundial. Uruguay 4, Argentina 2, mi querido Rockets. Y un partidazo porque empieza ganando Uruguay al minuto 12. De ahí Argentina le da la vuelta a Rockets 2-1. Con gol de Peusele y de Stabile. Stabile que llega a su 8º gol. De hecho es el goleador del torneo. El Pichichi. De ahí Sea mete el empate 2-2. De ahí Iriarte pone el 3-2, la ventaja. Y al minuto 89, casi llegando al 90, Castro elimina las esperanzas de los argentinos y Uruguay se convierte en el primer campeón del mundo, Rock. Pues un partido de idas y vueltas, ¿no? Como se les clasifica normalmente. Sí sabía que Uruguay marcó diferencia en este mundial, particularmente porque fue uno de los primeros equipos que se presentó con estrategias ya planeadas. Exacto. 2 que 3 jugaditas de pizarrón. Sí. Un poco más de disciplina, ¿no? Exacto, es lo que te decía hace rato, que ya había como unas posiciones ideadas, creadas para cada jugador, movimientos, se crean posiciones nuevas. Y de hecho, pues mucho se dice que los uruguayos fueron los predecesores del fútbol total de los holandeses y de los europeos, o sea, de otros equipos europeos. Entonces ahí vemos la fuerza charrúa, pues triplete, ¿no? Más o menos como lo que hizo España en el 2010, 2012, 2008. Pero acá entre guerras. 24, 28 y 30 siendo campeones. O sea, muy, muy cañón lo que hizo Uruguay en esa época. Sí, pues dueños arrolladores del fútbol y spoiler alert, de hecho terminarían por ser bicampeones, ¿no? Sí, así es, pero esa es historia aparte. Esa es la participación de México en el mundial. Esa es la participación, más bien la primera justa mundialista en la historia. Y pues, ¿qué te pareció, Rockets? Pues güey, me parece muy emocionante estar arrancando esta serie donde aprenderemos un poco sobre todo lo que rodeó a las selecciones nacionales que han participado en esta justa mundialista. Ya decíamos, habrá episodios especiales por ahí. Así es. Mucho chisme. Así es. Mucho drama. Y pues también para que conozcan y conozcamos a los héroes nacionales, o sea, héroes nacionales como si fueran a la guerra, sí. Pero vaya, los héroes deportivos de aquí de México que pues quizás nuestras generaciones más actuales no teníamos ni idea, ¿no? Yo no tenía idea sí, exactamente. hasta ahorita que me puse a investigar y estoy seguro que tú tampoco conocías mucho de todo esto, ¿no? Sí, no, la verdad, oportunidad para aprender sobre el mundo del balón siempre habrá aquí en el mundo de los 11 toques. Pues sí. ¿Y tú crees que el balón ha sido golpeado? Me atrevería a decir que el balón ha rodado el día de hoy, No, Alejandro. pero espera, ¿y las redes? Exactamente. Pueden ver las redes aquí abajito en este momento. Yo estoy como @Alejandro Gallardo en Instagram. ¿Tú? Yo soy R_Abascal. Recuerden que aquí abajo pueden darle like al video, apoyarnos con una suscripción al canal
o apretar la campanita para que reciban una notificación cada que el universo Once Toquero se expanda. La verdad es que estamos metiéndole muchísima galleta. Esperen muchas cosas muy chidas. Y pues creo que ahora sí, ¿no? El balón ha sido golpeado. La red ha sido golpeada también por con los 11 toques. Muchísimas gracias. A nombre de Roy Rockets, yo soy Alex Gallardo. Muchísimas gracias. Esperen el próximo episodio. Vienen reacciones. Viene modo carrera. Vienen muchas cosas. Muchísimas gracias. Y chao.